Vamos rapidito. Ok. Nos ponemos sobre nuestros pies. Vamos a comenzar porque estoy deseosa de aclarar una pregunta que hice la última vez y como que todo el mundo me miró así, como que si tuvieran piedra me tiraban, pero vamos allá. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa, Señor. Sabemos, Señor, que tú esta noche nos vas a hablar de manera especial porque ya tú a mí me hablaste, Señor amado. Te pedimos, Señor, que no seamos nada más que oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, para poder ser mejores hermanos, para ser mejores hijos en ti, Señor, para ser mejores cristianos, para, Señor, ser nosotros instrumento en tus manos para poder llegar a otros, Señor. Te damos gracias, Padre, tú conoces mis limitaciones, por eso es que dependo totalmente de ti, Señor. Te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y decimos amén. Y vamos al mismo verso, Lucas 22, que yo me imagino que ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Lucas capítulo 22, versos 25-26. ¿Estamos? Y dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes, hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Amén. Pueden sentarse. La vez pasada estuvimos hablando bajo el tema, una de las cualidades que es que el líder debe entender que tiene que forjar el carácter y su temperamento. Estuvimos hablando sobre 3 características, ¿verdad? El carácter, el temperamento y la personalidad. Dijimos, rapidito para resumir, que andan de la mano, pero no es lo mismo. 2 personas pueden andar de la mano, pero ser diferentes totalmente una de la otra, ¿verdad? Así mismo es con esto. El carácter, ¿qué es qué? El carácter es realmente quién yo soy. Y dijimos que se forma desde que somos niños, ¿verdad? Que un niño nace como una página en blanco. Y habíamos dicho en la escuela dominical que somos los papás los primeros que escribimos en esa página para fomentar o formar el carácter de una persona. Dijimos que el carácter trabaja en el área emocional, o sea, trabaja en el área psicológico, ¿verdad? Formando al hombre en lo emocional, formando al hombre en la voluntad. Ahí es donde trabaja el carácter. Y no se olvide lo de voluntad, porque voy a contestar la pregunta de la última vez que vi mucho, así que me miraron como que, ¿y Magda, qué le pasó ahí? Dijimos también del temperamento. El temperamento, al contrario del carácter, el temperamento se forma en lo genético, ¿verdad? En lo genético. Ahí es donde trabaja el temperamento, en el área genética. Lo que usted heredó a través de los genes de su papá, de su mamá. A veces vemos nuestros hijos y decimos, ay, mira, sí, tiene la misma mirada de su papá, lo genético. Se sonríe como su mamá, lo genético, ¿verdad? Ahí es que trabaja el temperamento. Carácter psicológico, temperamento genético. Y la personalidad, dijimos que la personalidad es lo que usted ve por fuera, que no necesariamente es la verdad de usted, ¿verdad? Podemos ver una persona por fuera. Ayer me decía Catherine, caras vemos, corazones no sabemos. Pues eso es lo que es la personalidad. La personalidad es lo que usted puede captar de una persona solamente con mirarla. Que muchas veces no es real, que muchas veces no es lo que define a la persona. Usted puede ver, y creo que di el ejemplo de Orlando y Catherine, que Orlando decía a Catherine, mira, ahí hay una boricua, pero es demasiado seria. No se ríe con nadie. No hay manera de...
Pero cuando Catherine me conoció, va donde Oscar, donde Orlando dice, esa mujer está loca, ni un psiquiatra la soporta. Son cosas que es cuestión de la perspectiva del hombre, ¿verdad? Así es como todo. Ahora bien, yo hice una pregunta. Y la pregunta fue, ¿podrá Dios cambiar el carácter del hombre? Y yo dije, no. Y muchos me miraron, pastor, que yo me asusté. Yo dije, ay, aquí fue. Le voy a decir por qué. Porque Dios no cambia el carácter, hace modificaciones. Hace modificaciones, ¿verdad? Es como cuando usted compra una casa que primero fue de otra persona, no cuando usted va a fabricar su casa. Cuando usted va a fabricar su casa, usted hace el plano y lo que usted quiera y como le guste. Pero cuando ya usted compra una casa que la construyó otro a su gusto, cuando usted la compra, usted le hace sus arreglitos, porque a menos que la vaya a derribar de nuevo y volverla a formar, ¿verdad? Así mismo pasa con el carácter. Le voy a explicar por qué Dios no cambia carácter, sino que modifica carácter. Dijimos que el carácter trabaja ¿qué? Lo psicológico, las emociones del hombre y la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que desea. Esa es la voluntad. Su voluntad es la capacidad que usted tiene de elegir de manera libre lo que usted desea, lo que usted quiera. Bíblicamente eso significa que es que el libre albedrío. Y Dios no va a tocar su libre albedrío. Ahora, como Dios no puede tocar su libre albedrío porque iría en contra de lo que Él ha establecido, por eso es que Él no puede cambiar su carácter. Pero sí puede haber modificaciones. ¿En qué áreas Dios va a trabajar en el carácter suyo y mío para estas modificaciones? En lo psicológico emocional. Ahí Dios sí puede entrar. La última vez hablamos de a nivel espiritual cómo podemos nacer de nuevo. Porque esta es la única forma, hermano, en que espiritualmente usted puede cambiar o transformar. Que ya vimos que no se puede. Pero que usted puede formar y dejar que Dios trabaje en su carácter. Naciendo de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que venir a los pies de Jesucristo. Nadie que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador puede nacer de nuevo. Ese es el primer paso de un bebé espiritual. Amén. Así que, ¿qué es lo que se aloja psicológicamente y en las emociones? Los sentimientos. Los sentimientos. Que muchas veces son demasiado de intensos, como la tristeza, como el odio, el amor, la paz que hablaba la hermana. Todas esas cosas están alojadas en donde, en el área de lo psicológico, y yo le voy a explicar por qué mezclo lo psicológico con lo emocional. Porque van entrelazados, ¿me entiende? Lo que es psicológico y emocional va entrelazado. Porque si usted en su cabeza tiene que porque alguien le hizo daño una vez, todo el que se le acerca le va a hacer daño, ¿qué va a crear eso en usted? Que se van a ir alojando ¿dónde? En el corazón. Y me va a hacer a mí ver las cosas de una manera que no son. Exactamente. Yo comienzo a juzgar, acuérdense de la personalidad, no se olvide de eso. Comienzo a juzgar a las personas de acuerdo a lo que tengo ¿dónde? En mi mente, de cosas que pasaron. Alguien me traicionó, todo el mundo me va a traicionar. Y yo me tengo que cuidar
para que no lo vuelva a hacer. Y si lo hacen, para que no me vuelva a doler. Y entonces todas esas cosas comienzan a construir alrededor de nosotros un bloqueo psicológico. Y yo comienzo a meterme en esa cuevita de que no me lo van a volver a hacer. Y si me lo hacen, que no me duela como la primera vez. Y entonces yo comienzo a cubrirme. ¿Y a cubrirme de qué? De excusas, de prejuicios. Esas son las cosas que forman esta pared. Excusas, prejuicios, malos sentimientos, malos pensamientos, malas decisiones. Todo eso es lo que forma este caparazón que yo me voy formando para no ser herida y para no ser dolida de nuevo o traicionada de nuevo. Esa es el área donde Dios trabaja en su carácter. Y esa área duele. Mucho que duele. Porque es en esa área. Vamos a traer un ejemplo bíblico. Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo? El perseguidor, el asesino de multitudes. ¿Qué le pasó a Saulo cuando se tropezó con Jesús? El Señor lo llamó, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué me persigue? Le pregunta Jesucristo a Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y en ese momento, ¿qué pasó? El Señor le cambió hasta el nombre. El Señor le cambió el nombre de Saulo a Pablo. ¿Saben qué área estaba cambiando Dios al cambiarle el nombre? Lo emocional. Lo emocional. Fíjense que después le cegó los ojos, le puso escamas en los ojos y después de eso se fue. Pero ¿qué pasa con ese Jesús? Se encuentra unos días siguientes y le dice al profeta, vete donde fulano, a tal dirección, vete. Y vete y ora por él. ¿Y qué le dijo la persona a Jesús? Ah, pues está bien, yo voy, no importa. Dime dónde es que yo ponga el GPS. Eso no fue lo que le dijo. ¿A dónde? ¿Quién tú me enviaste? Pues, hubiese sido un boricua, Fran le hubiese dicho, pero tú estás loco, me mandaste a la muerte. Cuando aquel hombre se dio cuenta dónde Jesús lo había enviado a orar, él dijo, pero me estás mandando a morir. Tú me estás mandando. ¿Sabe por qué? Porque él no veía a Pablo, él veía a Saulo. Ese es el que nos busca para matarnos y tú me estás diciendo a mí que vaya donde él. Y muchas veces van a haber personas que van a ver a usted, a Saulo, y no a Pablo. Y no van a querer ser parte de tu equipo. Y no van a querer ser parte de tu grupo. Y no van a querer ser parte de los que se sientan a comer contigo porque constantemente están viendo a Saulo. Porque no pueden entender las cosas que Dios hace en la vida del hombre. Y tenemos que dejar de ver a la gente como nosotros los recordábamos y comenzarlos a ver como Dios los ve. Y la vida se nos hace más fácil. Y el liderazgo se nos hace más fácil. ¿Verdad? ¿Y qué cambió Dios de Pablo y Saulo? Esa parte emocional que Saulo tenía dañada. Ese conocimiento errático de que había que perseguir a los cristianos y matarlos. Esa parte que se le enseñó a Pablo, que fue creciendo, escuchando, que fue creciendo, dirigiendo por otros, creciendo esa mala información, para ponerlo así, y sembrando en su corazón esos sentimientos negativos hacia estas personas que él buscaba para asesinar. Ahora él los ve de otra forma. Por ellos muero. El nuevo hombre que hace Jesucristo en Saulo, volviéndolo Pablo, esa fue la
la parte que el Señor cambió en él, no cambió su voluntad. Él cambió sus emociones. Ahora los que él perseguía para matar, ahora los persigue para defenderlos. Ahora los persigue para que estén claros lo que han creído. Ahora les exhortas y le dices, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora las personas que él perseguía para matar, ahora él las persigue para traer salvación a su vida. Ahí es donde Dios modifica el carácter del hombre. Las cosas que vinieron a su vida durante todo este trayecto hasta hoy, Dios las va a convertir como en almas poderosas para usarlo con poder y gloria. Se supone que de la forma en que usted antes intensamente odiaba en Cristo, de esa manera intensa usted tiene que amar. Que antes de con esa manera tan intensa en que usted se proponía algo y lo lograba, ahora en Cristo, en esa misma manera intensa, usted se tiene que proponer buscar de Dios, buscar de su presencia, crecer en Él y buscar, tiene que serlo. Dios va a utilizar su carácter como es. Y el área negativa la va a poner positiva. Ah, pero hermano, ¿y quién va a borrar de mí todas esas cosas? Todas esas malas experiencias, todas esas amarguras, todos esos desengaños, todas esas traiciones, todo lo que me hicieron. ¿Cómo yo voy a olvidar de eso? Dios no le está diciendo que lo olvide. Dios no le está diciendo que lo olvide. Dios solamente le está pidiendo que se lo ponga en sus manos. Y Él hará. Eso es lo único que Él pide. Y como líderes, tenemos que poner eso en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque si no vamos a hacerle daño a otros. Recuerde que desde el principio dijimos, somos ejemplo. Porque usted y yo como líderes influimos en la vida de otros. Y tenemos que influir de manera positiva. Un líder que influye de manera negativa necesita sanidad interior. No ha tenido sanidad interior. Un líder que constantemente está, óigame, criticando el trabajo de otro líder necesita sanidad. Un líder que constantemente se está quejando necesita sanidad. No ha podido entender que Dios está tratando con su carácter y en el lado emocional, psicológico, Él tiene que tratar. Y no le estamos dando oportunidad. Pero sin embargo le decimos al Señor, Señor, haz mi carácter, más como el tuyo quiero ser. Pero le tengo noticias. Dios ha depositado de su carácter, en su carácter, del carácter de Dios, ha depositado sobre el hombre algunas características de Él. Por ejemplo, Dios es amor. Eso se le conoce como atributos. Y sin embargo, ese atributo de amor, Dios lo ha compartido con nosotros. Que nosotros no lo pongamos en práctica, son otros 20 pesos. Pero ese atributo de Dios, de amor, Él lo ha puesto y lo ha depositado en cada uno de nosotros. Si Dios ha puesto diferentes atributos de su carácter en nosotros, ¿qué está pasando que no lo podemos ejercer de la manera en que Dios quiere? ¿Qué pasa con nosotros? Otro atributo que Dios comparte con nosotros es la santidad. Sé santo, porque yo soy santo.
Entonces Dios, y esto lo vamos a ver más adelante, yo no voy a entrar en esto ahora, pero de los atributos en el carácter de Dios, muchos de ellos Dios lo ha compartido con nosotros. Y se supone que esos atributos que Dios ha repartido en cada uno de nosotros, que son de Él y los compartió con nosotros, sean los que reinen dentro de la casa de Dios. Y de los que vienen por visita, Catherine hablaba ahorita de las visitas. Ahorita yo estaba allí sentada y miré mi cartera en la silla. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a comenzar a practicar el poner mi cartera en el piso para cuando aquí no quepa la gente, no preocuparme por la cartera. Y por fe comencé a mover mi cartera al piso, Magda, porque esta silla pronto la van a llenar. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que llegan a la iglesia y muchos llegan porque realmente están buscando algo de Dios. Pero hay otros que vienen a la iglesia, mira, Domitila, para chequear. Personas que vienen y se sientan ahí para ver qué errores tiene la iglesia. No virtudes, errores. Para justificarse a sí mismo, por eso es que yo no voy a la iglesia, porque es que hay gente así. Con eso yo me he tropezado montones en la calle, que vienen a eso. Pero nos toca a nosotros, con nuestras acciones, demostrarle que verdaderamente nuestro Dios es transformador. Que ya yo no soy la misma. Que me pudiste haber conocido no sé cuándo. Y la impresión que te di quizás no fuera mejor, pero hoy yo soy una nueva criatura en Cristo. Y mi ejemplo puede fluir en ti o en cualquiera que me vea. Y puedo influir de manera positiva. Solamente los líderes que han dejado que Dios trabaje en el área emocional de su carácter son los que pueden influir de manera positiva. Los que no han dejado a Dios trabajar en el área emocional psicológica de su carácter son personas que no han dejado a Dios trabajar con ellos. Por ende, son personas que podrán ser muy trabajadores, pastor. Podrán ser muy trabajadores. Se podrán gastar en la obra de Dios. Si los dejan, pueden dormir aquí. Pero su influencia muchas veces es negativa. Aunque su deseo de servirle a Dios sea grande. Pero influyen de manera negativa en los demás. Y a estas personas entonces hay que ayudarlas a tener ese encuentro real con Dios. Hay que dirigirlas a que tengan ese encuentro de sanidad con Dios, porque la iglesia no necesita líderes heridos. Necesita líderes sanos. Porque usted y yo somos los enfermeros del doctor. Yo tengo una hermana que es enfermera. Rencor. Es que por lo general el rencor viene de un dolor intenso. Igual que el odio. Vienen de situaciones muy intensas que no pude manejar. Yo tengo una hermana enfermera. Hoy se está debatiendo entre la vida y la muerte porque necesita doble trasplante de pulmón. Y hoy yo hablaba al Señor y le decía, wow, Señor, ella toda la vida fue enfermera y siempre le gustaba estar en el área de emergencia, que es la área más mala de un hospital.
Y ella siempre le gustaba estar ahí, y ella siempre con esta sonrisa y siempre buscando que los pacientes se sintieran bien. Y ahora yo la veo como está consumiéndose en una cama de hospital. Y pendiente en que si se va o no, porque le faltan los pulmones para poder respirar. Yo decía, wow, Señor. Y ella en una entrevista que le hicieron en Puerto Rico, le preguntaron qué más ella extrañaba y decía el no poder servir, el no poder ayudar a otros enfermos, toda la vida enfermera. El no poder compartir con un enfermo y estimularlo a que siga hacia adelante porque no puedo. Y yo veía eso y yo decía, wow, Señor, tú eres doctor por excelencia y nosotros somos tus enfermeros. Y un enfermero enfermo no puede ayudar a otro enfermo. Así que necesitamos dejar que Dios trabaje en el área psicológico, emocional de nosotros. No para llevarnos bien como congregación, para poder aceptar a los que vienen, que no han pasado todavía por ningún proceso. Imagínense si es difícil aquí usted tratar de soportarme, de sobrellevarme a mí, que usted lo que ve es el fruto del toque de Dios, de los cambios que Dios ha hecho en mi vida, y usted no los puede soportar. Imagínate a alguien que venga de afuera, crudito, sin haber sido puesto todavía en las manos del alfarero. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo los vamos a ayudar? ¿Cómo los vamos a tolerar? ¿Cómo los vamos a soportar? Y sobre todo, ¿cómo vamos a influir en la vida de cada uno de ellos? Servir va mucho más allá con una posición. Y voy a terminar con esto. En el monte o en el Gólgota o en el monte de los Olivos, como usted lo quiera poner, hubieron 3 cruces. 3. El mismo día hubieron 3 cruces. Y el mismo día murieron 3 hombres. En el medio estaba la cruz de Jesús. Las 3 cruces tenían el mismo valor. Una se volvió valiosa. ¿Por qué? Porque fue Jesús el que murió ahí. Eso fue lo que hizo la cruz importante. Quien murió en ella. Porque las otras 2 cruces, nadie va a ir a ver esas otras 2 cruces. Todo el que hace el viaje allá, lo que va es a qué? A ver dónde murió Jesús y en dónde resucitó. A eso es a lo que van. Pero antes de Jesús morir en esa cruz, la cruz no tenía ningún valor. Igual que las otras 2. ¿Saben qué? Si Jesús hizo diferente esa cruz, nuestra posición dentro de la iglesia no me define a mí. Su posición en la iglesia no lo define a usted quién es. La posición de la iglesia a usted no lo hace importante. La posición de la iglesia a usted no le da ningún valor. Usted es quien le da valor a la posición. Usted es el que hace la posición importante, independientemente de la posición que sea. Usted es quien la hace importante. Usted es quien le da valor a esa posición. Usted es el que le da honra a esa posición. ¿Y usted sabe por qué usted le da honra? Porque si Cristo se ve reflejado en usted y en su trabajo, pasa como la cruz. 3 pedazos de madera, pero una sola cogió importancia. Las otras 2 se quedaron igualitas. Que el día que Dios, y fíjese lo que estoy diciendo, el día que Dios lo mueva de aquí, óigame, que esa posición que usted dejó, todo el mundo tenga que decir, wow, quien trabajó en esa posición, verdaderamente que era un hijo o una hija de Dios. Ella sí supo o él sí supo darle importancia, darle
honra, darle valor a esa posición, aunque sea la de limpiar los baños, mi hermano. Pero eso es usted quien lo decide. Deje que Dios trabaje en el área psicoemocional. Vea todo esto desde otra perspectiva. Y autoanalícese. Autoanalícese. ¿Soy yo una líder que he dejado que Dios trabaje en mi carácter? Hágase las preguntas. ¿Influyo de manera positiva? Cuando me reúno con los demás líderes o con las demás personas, ¿hablo bien de mis hermanos, de mis compañeros líderes de la iglesia? ¿Hablo de la forma en que confío en ellos o en la que desconfío? ¿Hablo en la forma en que la miro o en la forma en que no la soporto? ¿Hablo en la forma en que no puedo mirarlo a la cara? ¿O hablo en la forma en que necesito un abrazo porque siento la paz cuando me abraza? Si usted como líder es de lo que influye de manera negativa, entonces, mi hermano, usted necesita dejar que Dios trabaje en esa otra parte de su vida, de su carácter, que Él está en la mejor disposición de trabajar. Nosotros tenemos que darle permiso. Amén. Dios les bendiga.